Guadalupe Victoria o José Miguel Ramón Adauto Fernández y Félix nació el 29 de septiembre de 1786 en San Ignacio, en la provincia de la Nueva Vizcaya. No se sabe mucho sobre sus primeros años, solo que quedó huérfano y fue criado por sus hermanos y su tío Agustín Fernández, el párroco de San Ignacio. Al cumplir los 19 años de edad, y estar un breve tiempo en el Colegio Seminario de Durango, se trasladó a México, en donde estudió Derecho en el Colegio de San Ildefonso. En 1811, con la edad de 25 años, se unió a los movimientos de la insurgencia, en particular el dirigido por José María Morelos, participando de forma activa en sitios como el de Cuautla, donde resultó lesionado, y en la toma de Oaxaca, la cual le valió para obtener el rango de coronel, y a su vez cambió su nombre por el de Guadalupe Victoria, debido a que la Virgen de Guadalupe era el símbolo al que los miembros de la insurgencia veneraban. En 1815, con Morelos ya fusilado, Victoria decidió formar su propio grupo de insurgentes, quienes se instalaron en la provincia de Veracruz del Reino de México, y se dedicaron a la guerra de guerrillas atacando convoys para hacerse de dinero y pertrechos militares. Él y su grupo mantenían su causa a través del pillaje, asaltando lugares como el Puente del Rey y caminos como el que conectaba a Jalapa con el puerto de Veracruz, siendo esta la ruta principal del comercio en el virreinato novohispano. Sin embargo, con la progresiva pacificación de la Nueva España, sus hombres poco a poco fueron cayendo o abandonando la lucha, gracias al indulto que el virrey Juan Ruiz de Apodaca ofreció a los rebeldes. Negado a aceptar el indulto, Victoria buscó refugio en las montañas de Veracruz, hasta que en 1818 su grupo fue totalmente liquidado, aunque este logró permanecer oculto en la selva. A lo largo del año de 1819 se redoblaron los esfuerzos para dar con él. Entre los realistas dedicados a esta labor se encontraba Antonio López de Santa Anna, una persona que cobraría gran relevancia dentro de unos años. Durante su estancia en la selva, Victoria soportó grandes penurias, entre ellas enfermedades, hambre, sed, utilizando las noches para conseguir comida y durante los días permaneciendo oculto, una rutina que seguiría durante 30 años. Sería hasta el año de 1821 en el que Agustín de Iturbide proclamó su Plan de Iguala, ganándose el apoyo de políticos como Matías de Monteagudo, líderes militares como el ya mencionado Santa Anna, y el de insurgentes como Vicente Guerrero, el líder insurgente más beligerante en aquel momento. Al enterarse del contenido de este plan, en abril de 1821, Victoria salió de su escondite y buscó entrevistarse con Iturbide para pedirle que quitara el ofrecimiento del imperio a la Casa de los Borbones, a lo que Iturbide replicó que tenía que ser un Borbón ya formado para que la ambición y la codicia no nublaran el juicio de quienes desearan hacerse con tal poder. Ya consumado el plan de Iguala, Iturbide logró independizar a casi todo el virreinato de la Nueva España y lo rebautizó con el nombre de el Imperio Mexicano. Victoria fue elegido para formar parte del primer Congreso Constituyente, pero debido a que en aquel entonces él ya tramaba iniciar una rebelión, fue arrestado antes de ocupar su puesto en noviembre de 1821, junto a otros conspiradores como Nicolás Bravo y Miguel Barragán. Victoria logró escaparse y nuevamente se ocultó en las montañas veracruzanas. Una vez Iturbide fue nombrado emperador por el Congreso, este se volvió en su contra, exponiendo las pruebas de cómo muchos de sus miembros planeaban derrocarlo. Sin embargo, el resto de los miembros del Congreso se pusieron del lado de los conspiradores, lo que provocó que Iturbide ordenara la disolución del Congreso. Fue entonces que Victoria entró en contacto con Antonio López de Santa Anna, quien, molesto por ser desplazado de su cargo de mando militar, aprovechó su influencia en Veracruz y rebeló la provincia el 2 de diciembre de 1822. El Plan de Veracruz, como fue llamado, pedía la restauración del Congreso y la remoción de Iturbide. A dicho plan se adhirieron otras personalidades como Nicolás Bravo y Vicente Guerrero, organizando así el Plan de Casamata. Dicho plan solicitaba todo lo ya mencionado, además de la creación de una república federal, influenciada por la voz de Servando Teresa de Mier y Joel Robert Poinsett, espía norteamericano y masón de la Logia de Filadelfia. Ante este levantamiento, pese a contar con la lealtad de los militares, Iturbide decidió abdicar y marcharse voluntariamente de México. Uno de los últimos en despedir a Iturbide fue el propio Victoria, debido a que en aquel entonces
Él estaba encargado de la defensa de Veracruz, debido a que el castillo de San Juan de Ulúa estaba en manos de un contingente realista. En marzo de 1823, el restaurado Congreso formó un triunvirato que fungiría como el ejecutivo y tendría el nombre de Supremo Poder Ejecutivo. El Congreso eligió para este fin 3 distinguidas personas de la sublevación antiimperial: los generales Guadalupe Victoria, Nicolás Bravo y Celestino Negrete. Para entonces, Victoria era un miembro activo de la Gran Legión del Águila Negra, una sociedad masónica con sede en Jalapa, además de formar una buena relación con Santa Ana y María Tornel, los hombres más influyentes en Veracruz. Por su parte, Nicolás Bravo se convertiría en un distinguido miembro de la Gran Logia Escocesa, en los que figuraba el gran intelectual, político e historiador Lucas Alamán, quienes abogaban por la creación de una república central, mientras que Vicente Guerrero y Valentín Gómez Farias, futuros cabecillas de la logia yorquina, abogaban por una república federal. Y pese a que la federación obtuvo la victoria, debido a que las provincias decidieron ser autónomas, la controversia no cesó en ese momento, pues en mayo de 1824, Nicolás Bravo, al mando de su ejército, tomaron Guadalajara, debido a que en esta una resistencia anticentral se estaba fraguando. Esta dureza fue suficiente para que el Congreso no lo eligiera como presidente, contrario a Victoria, quien debido a su tarea de defender Veracruz, se mantuvo fuera del debate político entre centralistas y federalistas, y al llegar a la Ciudad de México en julio de 1824 para ejercer su cargo en el triunvirato, el Congreso se dio cuenta de la clara popularidad de Victoria ante la gente, y pese a haber apoyado la idea de un poder central fuerte, criticó la acción represiva de Nicolás Bravo en contra de Jalisco. Cuando el Congreso decidió elegir la figura de un presidente, habían 3 candidatos a ocupar dicho cargo. Estos eran Nicolás Bravo, Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero. De esta elección salió ganador Victoria por mayoría absoluta, mientras que Bravo y Vicente Guerrero se disputaron el puesto de vicepresidente. Al final, la victoria fue para Bravo, así Guadalupe Victoria se convirtió en el primer presidente de la República Federal Mexicana y Nicolás Bravo en su vicepresidente, tomando ambos posesión de sus cargos el 10 de octubre de 1824. La presidencia de Victoria se enfrentó al combate entre federalistas y centralistas, quienes desde el Congreso apoyaban y refutaban una u otra ley como la remoción de españoles de los cargos públicos. Además, en 1825 se formó la Logia de York, en confrontación con la escocesa. Ambas arremeterían contra el otro en los periódicos del Águila Mexicana y El Sol, respectivamente. En 1526 se realizaron las elecciones por el control del Congreso Nacional, elecciones que fueron amañadas a través de la compra de votos y dieron a los federalistas el control del Congreso. Victoria intentó mediar entre ambos bandos, pero al no dar su apoyo total a una de las dos facciones quedó sin el respaldo de ambos. Además, para evitar que el Congreso fuera disuelto de nuevo por el Poder Ejecutivo, este era limitado, por lo que para el año de 1827 Victoria quedó sin casi ninguna influencia en las decisiones políticas, lo que permitió a los yorquinos iniciar una serie de procesos, hostigaciones y persecuciones de varios escoceses y centralistas, acusándolos de traición y de borbonistas, entre ellos Gregorio Arana, Pedro Celestino Negrete, exmiembro del triunvirato, y José Antonio Echevarrí, líder del Plan de Casamata. Arana fue ejecutado, mientras que Celestino Negrete y Echevarrí fueron desterrados del país. Nicolás Bravo fue acusado de traición, aunque este logró salir absuelto. Los yorquinos se encargaron de construir una narrativa antiespañola y señalar a los escoceses como sus defensores. Se promulgaron leyes para expulsar a los españoles que vivían en la República y se hostigaron a quienes los defendían. Tal radicalidad provocó que Bravo, con el apoyo de Manuel de Montaño, se alzara en armas en diciembre del mismo año contra el gobierno de Victoria, a quien acusaban de consentir los actos de los yorquinos. El plan de Montaño, declarado en Otumba, pedía la prohibición de la sociedad secretaria de los yorquinos, la sustitución de todo el gabinete federal, la remoción de Manuel Gómez Pedraza y la expulsión de Poinsett del país, el principal alborotador de los yorquinos. Victoria intentó disuadir a Bravo de su unión a la rebelión, pero este se negó y se levantó en armas. Por ello, Victoria puso a Vicente Guerrero al mando de 2000 hombres para acabar con los cientos de rebeldes, quienes fueron derrotados el 7 de enero de 1828, y Bravo fue desterrado del país.
Al aproximarse la próxima elección presidencial, Victoria hizo todo lo posible por organizarla adecuadamente. Sin embargo, la propaganda de los yorquinos se mantuvo fuertemente activa, pero contra todo pronóstico, Manuel Gómez Pedraza derrotó a Vicente Guerrero en las primeras elecciones democráticas del país. Este resultado trajo también el primer golpe de estado, dirigido por José María Lobato en favor de Vicente Guerrero, quienes tomaron la Ciudad de México por asalto, y para evitar una masacre y la aniquilación del Congreso, Victoria ordenó rendir la ciudad, la cual no la libró de ser asaltada y saqueada por la multitud que seguía a Lobato. Sin capacidad de poder oponerse a los rebeldes, Victoria y el Congreso anularon el triunfo de Gómez Pedraza y nombraron a Vicente Guerrero presidente el 12 de enero de 1829. Guadalupe Victoria cumplió con su periodo hasta el final, y Guerrero tomó posesión del cargo el 1 de abril de 1829. Victoria se retiró a Tlapacoyan, Veracruz, donde vivió tranquilamente durante 3 años en su hacienda El Jobo, en donde se mantuvo al margen de todos los conflictos que sucedieron, como el derrocamiento de Guerrero, incluso durante el apresamiento y fusilamiento de su hermano Francisco Victoria. Sería después del derrocamiento de Anastasio Bustamante que Victoria volvería a la política, esta vez como senador de Veracruz, en 1833. Ese mismo año encabezó las tropas federales que defendieron a Puebla de una rebelión centralista. En 1834, Santa Anna lo declaró gobernador de Puebla. Después de 6 meses en el cargo, regresó al Senado, ahora en representación de su estado natal, Durango. Mientras Victoria fungía como presidente del Senado en 1835, la Constitución Federalista de 1824 fue abolida, lo que provocó que Victoria volviera al Jobo. La primera república centralista fue proclamada en diciembre de 1836, tiempo en el que Victoria se desempeñó como comandante del puerto de Veracruz, pero al ser seleccionado para colaborar en el Supremo Consejo de Guerra en la Ciudad de México, rechazó el cargo y se retiró nuevamente a su hacienda. En diciembre de 1838, Victoria volvió a defender Veracruz, convocado por Santa Anna, durante la llamada Guerra de los Pasteles, siendo uno de los negociadores que se reunieron con el comandante francés en Jalapa para obtener el 9 de marzo de 1839 un acuerdo que ponía fin a las hostilidades. Victoria continuó como comandante militar de Veracruz hasta que su salud comenzó a deteriorarse en 1841. En noviembre de ese mismo año, logró tener el permiso para casarse con María Antonia Bretón de los Herreros, a quien había conocido en Huamantla. A los pocos días de la boda, viajó a Puebla para intentar mejorar su salud. Sin embargo, no hubo ninguna mejoría en los siguientes meses. Padecía de epilepsia, lo cual le ocasionó mucho sufrimiento. En diciembre de 1842 fue trasladado al hospital militar en la fortaleza de Perote, a petición del presidente Santa Anna. Allí murió el 21 de marzo de 1843. Fue enterrado en Perote, donde permanecería hasta 1863, cuando su cuerpo fue llevado a Puebla, y posteriormente en 1925 sus restos fueron depositados en el Monumento a la Independencia de la Ciudad de México.